La concepción y aplicación de la pena han experimentado una significativa evolución a lo largo de la historia del pensamiento jurídico y criminológico. Este desarrollo refleja cambios profundos en las estructuras sociales, los valores éticos y la comprensión de la naturaleza humana y el delito. Inicialmente predominaron enfoques marcadamente punitivos y retributivos, centrados en el castigo como respuesta principal a la transgresión. La pena se entendía como una forma de infligir sufrimiento o privación proporcional al daño causado por el delito. Con el tiempo, esta perspectiva comenzó a ser cuestionada, dando paso a modelos que incorporaban objetivos de rehabilitación y reinserción social. Se empezó a considerar la posibilidad de que la pena no solo castigara, sino que también transformara al individuo. Este análisis explorará las principales teorías que han marcado esta transición, examinando a los autores clave y los contextos históricos que las vieron nacer y desarrollarse. Se trazará un recorrido desde los primeros intentos de reforma penitenciaria hasta las visiones contemporáneas de la función de la pena. A finales del siglo XVIII, en un contexto de efervescencia intelectual y social, surgió en Estados Unidos un modelo penitenciario innovador conocido como el régimen filadélfico. Este sistema representó un punto de inflexión crucial en la historia de las instituciones penales. Su diseño e implementación estuvieron fuertemente inspirados en las ideas humanitarias y racionalistas de la Ilustración. Se buscaba una alternativa a las brutales y caóticas prisiones de la época, que a menudo eran focos de corrupción y degradación. El principio fundamental de este régimen promovía el aislamiento celular completo y continuo de los reclusos. Cada individuo permanecía solo en su celda durante toda su condena, sin contacto con otros presos. Este aislamiento se concebía no como un mero castigo, sino como un método para fomentar la reflexión profunda y el arrepentimiento sincero. Se creía que la soledad obligaría al recluso a confrontar sus actos y a buscar la redención. Una figura clave detrás de este movimiento fue William Penn, aunque el sistema se consolidó y popularizó póstumamente. Sus ideas sobre la reforma penal influyeron en los cuáqueros, quienes jugaron un papel decisivo en la promoción de este modelo. La creencia subyacente era la posibilidad intrínseca de la reforma moral en cada individuo. Se pensaba que, alejado de las malas influencias y en un ambiente de silencio y meditación, el recluso podría purificarse y cambiar su conducta. La intención inicial del régimen filadélfico era genuinamente humanitaria, buscando reemplazar el castigo corporal y la promiscuidad carcelaria por un método que apelara a la conciencia. Se veía como un avance civilizatorio en el tratamiento de los delincuentes. Sin embargo, la práctica demostró que el aislamiento prolongado y absoluto era perjudicial para la salud mental de los internos. Muchos desarrollaron trastornos psicológicos severos, evidenciando los efectos nocivos de la privación sensorial y social extrema. Esta experiencia temprana y sus consecuencias negativas evidenciaron la necesidad de un enfoque más holístico y menos simplista en el tratamiento penal. Quedó claro que la reforma no podía basarse únicamente en el aislamiento y la introspección forzada. El fracaso parcial del régimen filadélfico impulsó la búsqueda de modelos alternativos que consideraran otros aspectos de la vida del recluso. Marcó el inicio de un debate continuo sobre el equilibrio entre castigo, reforma y bienestar en el sistema penitenciario. El siglo XIX fue testigo del auge y la consolidación de las teorías retributivas de la pena. Estas teorías se centraron en la idea de que la pena es una respuesta justa y necesaria al delito cometido, independientemente de sus posibles consecuencias futuras. Estas corrientes de pensamiento estuvieron fuertemente influenciadas por la filosofía moral y jurídica de Immanuel Kant. Para Kant, la pena no debía servir a fines utilitarios como la prevención o la rehabilitación, sino que era un imperativo categórico derivado de la justicia. El argumento central de las teorías retributivas es que la pena debe ser estrictamente proporcional al delito cometido. La magnitud del castigo debe reflejar la gravedad de la ofensa, estableciendo una equivalencia moral o jurídica entre ambos. Esta idea encuentra sus raíces en el antiguo principio de ojo por ojo, diente por diente, aunque las teorías modernas lo racionalizaron y lo despojaron de su carácter vengativo explícito. La retribución se entendía como la restauración de un orden justo alterado por el delito. La perspectiva retributiva se centra en el castigo como un fin en sí mismo, como la realización de la justicia.
La pena es vista como la consecuencia merecida por el acto ilícito, una deuda que el delincuente paga a la sociedad o al orden jurídico. Desde esta óptica, la utilidad social de la pena, ya sea en términos de prevención general, prevención especial o rehabilitación, no es el fundamento principal de su justificación. La pena se justifica por el delito pasado, no por los beneficios futuros que pueda generar. Paralelamente a Kant, otro filósofo influyente en el desarrollo de las teorías retributivas fue Georg Wilhelm Friedrich Hegel. Hegel desarrolló una teoría dialéctica de la pena que la integraba en su sistema filosófico. Para Hegel, el delito representa la negación del derecho, una manifestación de la voluntad particular que se opone a la voluntad universal encarnada en la ley. La pena, a su vez, es la negación de esa negación. Consideraba la pena como la anulación del delito, una forma de restablecer la vigencia y la autoridad del orden jurídico que ha sido transgredido. La pena reafirma la norma que el delincuente ha intentado negar con su acción. La teoría hegeliana ve la pena como un derecho del delincuente, en el sentido de que al ser castigado se le reconoce como un ser racional capaz de actuar y por tanto responsable de sus actos. Es una forma de respeto a su libertad. Ambas vertientes, la kantiana y la hegeliana, aunque con matices distintos, consolidaron la idea de la pena como retribución justa y necesaria. Sentaron las bases para un entendimiento del castigo centrado en el merecimiento y la proporcionalidad. Estas teorías tuvieron una profunda influencia en los sistemas penales del siglo XIX y principios del XX. La idea de que la pena debe pagar el delito se convirtió en un pilar fundamental de la justicia criminal. Sin embargo, las teorías retributivas también recibieron críticas. Se argumentó que se enfocaban demasiado en el pasado y no consideraban suficientemente los efectos de la pena en el futuro, tanto para el delincuente como para la sociedad. Además, la determinación precisa de la proporcionalidad entre delito y pena resultó ser una tarea compleja y a menudo subjetiva. La idea de un merecimiento absoluto fue cuestionada desde perspectivas más empíricas y sociológicas. A pesar de las críticas, el principio de proporcionalidad, central en la retribución, sigue siendo un componente fundamental en la mayoría de los sistemas penales modernos. Actúa como un límite a la severidad de la pena, incluso cuando se persiguen otros fines. La retribución, aunque ya no sea la única justificación de la pena, persiste como un elemento clave en el debate sobre la justicia penal. Su legado se manifiesta en la exigencia de que el castigo sea justo y equitativo en relación con la ofensa. En contraste con las teorías retributivas, las teorías utilitaristas de la pena se enfocan en las consecuencias futuras del castigo. Su objetivo principal es maximizar el bienestar social, buscando la mayor felicidad para el mayor número de personas. Estas teorías fueron prominentemente propuestas por pensadores como Jeremy Bentham y Cesare Beccaria. Ambos compartían la visión de que la pena debe tener una utilidad social clara y medible. Jeremy Bentham, filósofo y jurista inglés, fue uno de los principales exponentes del utilitarismo. Aplicó sus principios a la reforma del derecho penal y penitenciario. Bentham abogaba por un sistema penal racional y eficiente, diseñado para prevenir el delito. Consideraba que la pena es un mal necesario que solo se justifica si evita un mal mayor, que es el delito. Propuso el concepto del panóptico, una estructura carcelaria innovadora. Este diseño permitía a un solo vigilante observar a todos los reclusos sin que ellos supieran si estaban siendo observados en un momento dado. El panóptico buscaba maximizar la vigilancia y con ello la disuasión. La constante posibilidad de ser observado induciría a los reclusos a comportarse correctamente, internalizando la disciplina. La idea central era que la transparencia y la omnipresencia de la vigilancia reducirían la necesidad de castigos físicos y promoverían un control más efectivo y menos costoso. Era un modelo de gestión social basado en la arquitectura. Cesare Beccaria, jurista y filósofo italiano, es otra figura fundamental del utilitarismo penal. Su obra de los delitos y las penas, 1764, es un hito en la crítica al sistema penal de su época. Beccaria defendía la necesidad de que la pena fuera proporcional al delito, pero no por razones de retribución, sino por su utilidad preventiva. Una pena desproporcionada sería ineficaz o contraproducente. Argumentaba que la certeza de la pena, aunque moderada, es más efectiva para prevenir delitos que la severidad extrema pero incierta.
la rapidez y la infalibilidad del castigo son claves para la disuasión. Se oponía firmemente a la tortura y a la pena de muerte, considerándolas crueles, inhumanas e ineficaces. Creía que un sistema penal justo y racional era el mejor medio para garantizar la seguridad y la libertad de los ciudadanos. Las teorías utilitaristas introdujeron la idea de que la pena debe ser un instrumento para lograr fines sociales deseables. La prevención del delito, tanto general, disuadir a la sociedad, como especial, disuadir al delincuente, se convirtió en un objetivo central. La rehabilitación del delincuente, aunque no siempre fue el foco principal de los primeros utilitaristas como Bentham, se desarrolló posteriormente como una forma de prevención especial. Un delincuente reformado no reincidirá. Estas teorías impulsaron reformas penales orientadas a la racionalización y humanización del sistema. Se buscó hacer las penas más predecibles, menos crueles y más orientadas a la utilidad pública. El debate entre retribución y utilitarismo ha sido una constante en la teoría de la pena. Mientras la retribución mira al pasado y al merecimiento, el utilitarismo mira al futuro y a las consecuencias sociales. Los sistemas penales modernos a menudo intentan integrar elementos de ambas perspectivas. Se busca una pena que sea justa, proporcional al delito, pero también útil, que prevenga futuros delitos y, si es posible, rehabilite al delincuente. La influencia del utilitarismo se percibe en las políticas criminales que priorizan la prevención, la reinserción y la gestión del riesgo. La eficacia del sistema penal se mide, en parte, por su capacidad para reducir la criminalidad. Sin embargo, las teorías utilitaristas también enfrentan críticas. Se argumenta que podrían justificar castigos desproporcionados si estos fueran socialmente útiles o que podrían instrumentalizar al individuo en aras del bienestar colectivo. La tensión entre la justicia individual, retribución, y la utilidad social, utilitarismo, sigue siendo un desafío fundamental en la filosofía y la práctica del derecho penal. La evolución de la teoría de la pena continúa buscando un equilibrio adecuado.